cable se tensó con una violencia que no tenía explicación. 943 metros de acero trenzado vibraban con una frecuencia que sentía en los dientes, en la mandíbula, en el cráneo. Tomás gritaba algo sobre la temperatura del metal, sobre cómo se estaba formando escarcha en el cable, a pesar de que era mediodía de septiembre. Y el aire no era lo suficientemente frío para eso. El guinche de vapor protestaba con gemidos metálicos que sonaban demasiado orgánicos, demasiado parecidos a gritos de dolor, mientras Johann y Gustav tiraban de las palancas con los músculos de sus brazos, abultándose bajo las camisas empapadas de sudor. Algo había agarrado nuestras redes, algo que no quería ser encontrado. El agua alrededor del barco había comenzado a brillar 20 minutos antes. Esa luz azul fosforescente que habíamos visto en nuestros sueños compartidos, emanando de profundidades donde ninguna luz solar había penetrado jamás. Vogel estaba encubierta gritando órdenes contradictorias, su voz quebrándose entre el pánico y la excitación científica, diciéndonos que tuviéramos cuidado, que no dañáramos lo que fuera que estuviera allá abajo. El comandante se había alejado hasta la popa, aferrándose a la barandilla con nudillos blancos, murmurando algo en un dialecto que no reconocí, palabras que sonaban como súplicas o quizás exorcismos. Peter vomitaba por el costado del Sturmvogel, vaciando su estómago en espasmos violentos, mientras su hermano gemelo Hans sostenía su espalda, ambos temblando como si tuvieran fiebre, aunque el aire estaba frío. Entonces el cable cedió, no gradualmente, no con el alivio progresivo de una carga que se libera. Fue súbito, brutal, como si algo simplemente hubiera decidido permitirnos recuperar lo que habíamos atrapado. La red de acero emergió del agua, convertida en algo retorcido y parcialmente desgarrado, las mallas cortadas con precisión que ningún animal marino debería poseer, como si tijeras moleculares hubieran dividido cada hebra individual. Pero en el centro de los fragmentos intactos, moviéndose con una fluidez que desafiaba la física, había algo que hizo que mi cerebro se negara a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Medía aproximadamente 1 metro de longitud, pero esa medida era engañosa, porque su forma parecía cambiar constantemente bajo la red. No era metamorfosis en el sentido de una transición gradual. Era más como si estuviera ocupando múltiples estados físicos simultáneamente, su contorno oscilando entre formas ligeramente diferentes, más rápido de lo que mi mente podía seguir. Su piel no tenía el aspecto mate y escamoso de un pez. Era translúcida en secciones, revelando órganos internos que pulsaban con luz propia, una bioluminiscencia verde pálida que se intensificaba y disminuía con un ritmo que parecía demasiado deliberado para ser meramente respiratorio. A través de esa piel semitransparente podía haber estructuras que no debían existir en ningún animal marino, lo que parecían ser cámaras llenas de líquido que contenían cristales suspendidos, órganos que se contraían y expandían sin sincronización con el movimiento de su cuerpo, y algo que solo puedo describir como circuitos, líneas de tejido brillante que conectaban diferentes partes de su anatomía en patrones geométricos perfectos. Pero eran sus extremidades las que provocaban un horror visceral inmediato. Tenía 6 o 7 o tal vez 8. Era imposible contarlas con precisión, porque se movían independientemente y parecían poder fusionarse entre sí, 2 o 3 combinándose en una estructura más grande y luego separándose nuevamente. Cada extremidad no terminaba en aleta o garra,
sino en algo que se asemejaba terriblemente a dedos articulados, 12 o 13 por extremidad, cada uno moviéndose con una precisión y destreza que igualaba o superaba a la mano humana. Los observé agarrar los cables de la red, manipular los hilos de acero con movimientos delicados y controlados, probando la resistencia de cada punto de atadura, como un ingeniero evaluaría una estructura antes de intentar escapar de ella. No eran las garras ciegas de un animal atrapado. Eran las manos de algo que comprendía herramientas, que entendía mecánica. Su cabeza era desproporcionadamente grande, casi esférica, pero con protuberancias que emergían en ángulos que dolían mirarlos, como si fueran geometría no euclidiana hecha carne. Donde debían estar los ojos, había al menos una docena de órganos sensoriales diferentes. Algunos eran claramente oculares, variando en tamaño desde puntos minúsculos hasta uno central del tamaño de mi puño cerrado, con una pupila horizontal que se contraía y expandía constantemente, enfocándose en cada uno de nosotros por turnos. Pero otros órganos eran completamente ajenos, quizás receptores de campos electromagnéticos o sensores de presión, pulsando con patrones de luz que claramente transmitían información. Cuando ese ojo grande me enfocó directamente, sentí algo. No fue físico, fue la sensación de ser analizado, evaluado, categorizado por una inteligencia que operaba en parámetros completamente diferentes a los humanos. La boca, si podía llamarse así, era una abertura vertical que se extendía casi a lo largo de todo su cuerpo, no horizontal como en cualquier pez conocido. Cuando se abría, y lo hacía con frecuencia, revelaba no dientes sino láminas cristalinas dispuestas en espirales, estructuras que parecían mitad orgánicas, mitad minerales, translúcidas y refractando la luz en arcoíris enfermizos. Y de esa abertura emergía un sonido que no era realmente un sonido, era más una vibración, algo que sentía en los huesos de mi cráneo antes de escucharlo con mis oídos, una frecuencia que hacía que mis dientes vibraran dolorosamente y mi visión se desdibujara en los bordes. Dentro de esa vibración había patrones, ritmos complejos que mi cerebro intentaba interpretar como lenguaje, incluso mientras mi mente consciente se negaba a creer que eso fuera posible. Vogel se había acercado arrastrándose casi, con las manos extendidas hacia la criatura como si fuera una reliquia sagrada. Su voz salía en susurros entrecortados que apenas podía escuchar por encima de esa vibración omnipresente. La complejidad de sus sistemas sensoriales, murmuró, ajustándose los lentes con dedos que temblaban tan violentamente que apenas podía completar el gesto, la articulación de esas extremidades, la estructura de sus órganos luminosos. Esto no puede haber evolucionado aquí. O si lo hizo, su línea divergió de todo lo conocido hace cientos de millones de años, antes de que los primeros vertebrados salieran del agua. Miren su piel, cómo cambia de textura en tiempo real. No es simple camuflaje. Está alterando su estructura celular activamente. Y esos órganos, esas estructuras pulsantes, no solo generan luz, están transmitiendo, enviando señales, comunicándose con algo. Como si sus palabras hubieran sido una señal, el agua alrededor del Sturmvogel comenzó a cambiar. Primero fue ese zumbido de baja frecuencia que habíamos escuchado antes, cuando las redes descendían, pero ahora multiplicado, viniendo desde todas direcciones simultáneamente, resonando en el casco de madera del barco, hasta que sentía las vibraciones subiendo por mis piernas.
Luego, el agua empezó a agitarse, no con olas naturales, sino con movimientos circulares deliberados, patrones perfectamente geométricos que ninguna corriente marina podría crear. Johann corrió hacia la barandilla de babor y miró hacia abajo. Lo que vio lo hizo retroceder tropezando con sus propios pies, su rostro perdiendo todo color. «Dios misericordioso», exhaló, su voz apenas audible. «Hay docenas de ellas. Están por todas partes». Me obligué a caminar hasta el borde y mirar hacia las profundidades. El agua, normalmente opaca y oscura a esta hora y en estas latitudes, brillaba ahora con esa misma luz verde pálida, revelando formas que se movían justo debajo de la superficie. No eran pequeñas, no eran versiones apenas más grandes de la cría que teníamos atrapada en nuestra red. Eran masivas, cada una del tamaño del Sturmvogel completo o más grandes, moviéndose con una gracia imposible para algo de esas dimensiones. Una pasó directamente bajo nuestro barco y por un momento pude ver su forma completa iluminada por su propia bioluminiscencia. Era similar a la cría en estructura básica, pero exponencialmente más compleja, con cientos de extremidades de tamaños variables distribuidas a lo largo de su cuerpo, cada una terminando en esos dedos articulados imposibles. Su piel no solo cambiaba de textura, sino de forma dimensional, extendiéndose en velas membranosas enormes un momento, tan delgadas que podía ver a través de ellas, y contrayéndose al siguiente hasta formar placas gruesas que parecían armadura orgánica. Los órganos luminosos cubrían todo su cuerpo en patrones geométricos perfectos, círculos concéntricos y espirales logarítmicas, pulsando en secuencias que claramente transmitían información compleja entre los individuos de su grupo. La primera emergió lentamente junto a babor, su cabeza masiva rompiendo la superficie con apenas una ondulación, como si el agua misma se apartara respetuosamente. Su forma se elevaba más y más, una porción de su cuerpo del tamaño de una casa de 2 pisos cerniéndose sobre nuestra cubierta, y el agua que corría por su superficie no parecía resbalar de manera normal. Se movía en patrones, en canales específicos a lo largo de su piel, como si estuviera siendo dirigida por microestructuras demasiado pequeñas para ver. Sus órganos oculares, y había fácilmente 50 de ellos distribuidos por lo que podía ver de su cabeza, nos observaban con una concentración que era inequívocamente inteligente, inequívocamente consciente. No era la mirada vacía de un depredador marino evaluando presas potenciales. Era la mirada de una mente examinando otras mentes, juzgándolas, encontrándolas terriblemente primitivas. Una segunda emergió por estribor con la misma gracia deliberada, moviéndose en sincronización perfecta con la primera. Sus movimientos eran especulares, cada ondulación de las extremidades de una reflejada exactamente por la otra, como si estuvieran coordinadas por algún enlace invisible. Una tercera emergió por la popa. Nos habían rodeado con precisión, que hablaba no solo de inteligencia, sino de planificación estratégica, de comprensión de tácticas militares. Mantuvieron sus posiciones con exactitud matemática, formando un triángulo equilátero perfecto con el Sturmvogel en el centro, cada una a exactamente la misma distancia del casco. Vogel había caído de rodillas en la cubierta húmeda, todavía aferrando su cuaderno de cuero negro, pero con la pluma congelada sobre el papel, incapaz de escribir, simplemente mirando boquiabierto hacia arriba. El comandante sollozaba abiertamente ahora.
lágrimas corriendo por su rostro mientras murmuraba oraciones que mezclaban alemán con latín y algo más. Palabras que sonaban antiguas y desesperadas. Johann había sacado su cuchillo de marinero, esa hoja de 20 centímetros que había usado para destripar miles de peces, pero lo sostenía sin convicción, el metal temblando en su mano, sabiendo que era tan útil como un palillo contra esto. Los gemelos Lindemann se abrazaban en el centro de la cubierta, Hans murmurando algo sobre su madre, mientras Peter simplemente temblaba en silencio. Gustav se había orinado, una mancha oscura extendiéndose por sus pantalones, pero nadie lo notó o nadie le importó porque todos estábamos demasiado aterrorizados para sentir vergüenza por él. Tomás rezaba el Padre Nuestro una y otra vez, las palabras saliendo tan rápido que se atropellaban entre sí hasta volverse ininteligibles. Kurt simplemente se había sentado, sus piernas cediendo bajo él, mirando fijamente sus manos mutiladas como si pudiera encontrar alguna respuesta en los muñones de sus dedos perdidos hace años. Y entonces llegó, no gradualmente, no como un sonido que aumenta en volumen o una luz que crece en intensidad. Fue instantáneo y total, una invasión de mi mente tan completa y violenta que grité sin poder contenerme. No entraba por mis oídos ni mis ojos, simplemente estaba allí, dentro de mi cráneo, conceptos puros siendo inyectados directamente en mi corteza cerebral, saltándose completamente el lenguaje y las palabras, comunicación en su forma más destilada y cruda. No era telepático en el sentido romántico de escuchar pensamientos. Era más como si alguien hubiera conectado cables directamente a mis neuronas y estuviera descargando información a una velocidad que mi cerebro no estaba diseñado para procesar. Vi océanos. No metafóricamente, vi océanos reales, literales, pero no de esta época. Océanos de hace 500 millones de años, cuando los continentes tenían nombres que la geología humana aún no había descubierto, cuando la composición química del agua marina era diferente, cuando la atmósfera contenía proporciones de gases que ningún mamífero podría respirar. Vi esos océanos desde perspectivas imposibles, desde las profundidades más oscuras, mirando hacia arriba, a una superficie iluminada por un sol más joven, desde cañones oceánicos tan profundos que la presión debería convertir cualquier cosa en pasta, desde sistemas de cuevas submarinas que se extendían por cientos de kilómetros en 3 dimensiones. Vi ciudades, pero llamarlas ciudades era como llamar catedral a una choza de barro. Eran estructuras arquitectónicas que se extendían por cientos de kilómetros en las llanuras abisales, construcciones que desafiaban toda comprensión humana de ingeniería. Sus edificios no estaban hechos de piedra o metal, sino de algo que parecía orgánico, pero que claramente había sido cultivado con propósito. Materiales que brillaban con luz propia, sin necesidad de electricidad o fuego, iluminando las profundidades donde ningún rayo solar había penetrado desde la formación del planeta. La arquitectura seguía principios geométricos que hacían que mis ojos lloraran al tratar de seguir los ángulos. No eran ángulos imposibles en el sentido de que no pudieran existir, sino ángulos que mi cerebro de mamífero terrestre simplemente no estaba cableado para comprender. Geometría diseñada para ser vista y procesada por mentes que habían evolucionado bajo presiones de cientos de atmósferas y en oscuridad total. Vi a esas criaturas, no docenas ni cientos, sino millones, miles de millones, poblando esas ciudades submarinas,
moviéndose a través de calles que no eran calles sino corrientes de agua cuidadosamente canalizadas, usando estructuras que no podía identificar como edificios o máquinas o algo intermedio. Las vi usando herramientas con esos dedos articulados imposibles, manipulando objetos con la destreza de artesanos maestros. Las vi cultivando jardines de organismos bioluminiscentes en formaciones geométricas perfectas, agricultura que seguía principios que la agronomía humana no había conceptualizado. Las vi construyendo máquinas, si es que podían llamarse así, dispositivos que parecían mitad organismo, mitad artefacto, con componentes que se movían como órganos vivos, pero que claramente cumplían funciones tecnológicas. Vi lo que parecían ser generadores de campos de fuerza, estructuras que creaban burbujas de presión reducida, donde podían existir ecosistemas completos que de otra manera serían aplastados por el peso del océano. Vi dispositivos de comunicación que transmitían información en frecuencias que hacían vibrar el agua misma en patrones tan complejos que transportaban más datos en un segundo de lo que todos los telégrafos de Europa podrían transmitir en un año. Vi su historia, no como texto en un libro, sino como memoria vivida, experimentada directamente como si hubiera estado allí. Una civilización que había existido en las profundidades oceánicas desde el Cámbrico, desde antes de que los primeros peces desarrollaran mandíbulas, desde antes de que las plantas colonizaran la Tierra, desde antes de que el oxígeno atmosférico alcanzara niveles que permitieran la vida terrestre compleja. Habían observado todo desde sus ciudades abisales. Habían visto a los primeros anfibios arrastrarse torpemente fuera del agua primordial. Criaturas primitivas luchando por respirar aire en lugar de filtrar oxígeno del agua. Habían visto a los dinosaurios dominar la Tierra durante 160 millones de años y luego extinguirse en un parpadeo geológico. Habían visto a los mamíferos evolucionar y diversificarse. Habían visto a los primates desarrollar herramientas. Habían visto a los humanos descubrir el fuego, inventar la agricultura, construir ciudades, desarrollar civilizaciones. Y durante todo ese tiempo, durante 500 millones de años de observación, habían mantenido silencio. Habían elegido no interferir, no contactar, permitiendo que la vida terrestre siguiera su curso sin su influencia. No por incapacidad, sino por decisión deliberada, por una filosofía de no intervención que había sido política oficial de su civilización durante más tiempo del que la especie humana había existido. Vi sus tecnologías en detalle, que mi mente educada del siglo XIX apenas podía comenzar a procesar. Dispositivos que manipulaban corrientes oceánicas a escala continental, máquinas que podían redirigir la circulación termoalina, alterar el flujo del Gulf Stream, calentar o enfriar secciones enteras del océano según necesidad. Vi instalaciones de minería en el lecho marino que extraían minerales con precisión molecular, cosechando recursos sin dañar ecosistemas, dejando el entorno exactamente como lo habían encontrado, excepto por los elementos específicos que necesitaban. Vi granjas masivas donde cultivaban organismos genéticamente diseñados para propósitos específicos, bioingeniería tan avanzada que podían crear nuevas formas de vida desde cero, optimizadas para tareas particulares, cada una más compleja que los organismos más avanzados que la biología terrestre había producido. Vi sus sistemas de transporte, redes de tubos donde el agua fluía a velocidades imposibles, permitiendo viajes entre ciudades separadas por miles de kilómetros
En cuestión de horas, vi sus sistemas de comunicación, una red planetaria que conectaba cada ciudad, cada comunidad, cada individuo, permitiendo transmisión instantánea de pensamientos y conceptos sin necesidad de lenguaje hablado o escrito. Y vi sus armas. Dios misericordioso. Vi sus armas y comprendí con claridad absoluta que si decidían destruir a la humanidad, no habría resistencia posible. Vi dispositivos que generaban ondas de presión sincronizadas, vibraciones que podían resonar con frecuencias específicas hasta que estructuras sólidas se desintegraran en polvo. Vi emisores de campos electromagnéticos tan intensos que freirían cualquier sistema nervioso mamífero dentro de un radio de kilómetros. Vi armas biológicas, plagas diseñadas con precisión genética para atacar DNA específico de especies, que podrían liberar en corrientes oceánicas y que alcanzarían cada costa habitada del planeta en cuestión de meses, eliminando selectivamente humanos mientras dejaban intacta toda otra forma de vida. Vi armas geológicas, dispositivos que podían desestabilizar placas tectónicas submarinas, generar terremotos que crearían tsunamis capaces de borrar ciudades costeras del mapa. Y peor aún, vi que estas no eran especulaciones o prototipos. Eran armas funcionales, probadas, mantenidas, listas para despliegue inmediato si alguna vez decidían que la amenaza terrestre justificaba respuesta militar. Pero con las imágenes de destrucción vino algo más. Vino el peso de su restricción, de su paciencia, de su elección deliberada de no usar ese poder abrumador. Sentí, con una claridad que dolía físicamente, cuántas veces a lo largo de milenios habían sido testigos de transgresiones por parte de especies terrestres. Ballenas que descendían demasiado profundo y perturbaban sus territorios. Pulpos gigantes que invadían sus estructuras en busca de alimento. Calamares colosales que atacaban sus cultivos. Y cada vez habían respondido con violencia medida, suficiente para repeler, pero nunca para exterminar, siempre ejerciendo el mínimo de fuerza necesaria. Sentí su frustración con la humanidad específicamente, con nuestra curiosidad insaciable, con nuestra tendencia a explorar cada frontera sin considerar consecuencias, con nuestra arrogancia de asumir que todo el planeta nos pertenecía por derecho. Las imágenes cambiaron y vi el futuro que ellos veían con claridad profética que sugería que podían modelar probabilidades con precisión aterradora. Vi barcos humanos, no de vela y vapor como el Sturmvogel, sino de metal, sumergibles capaces de descender a profundidades que actualmente considerábamos inalcanzables. Vi tecnologías de buceo avanzadas, trajes que permitirían a humanos sobrevivir presiones que ahora nos aplastarían. Vi máquinas de perforación enormes, plataformas que extraerían petróleo y minerales del lecho marino. Vi cables telegráficos tendidos a través de las llanuras abisales, atravesando sus territorios sin permiso ni conocimiento de su existencia. Vi bases submarinas, estaciones de investigación permanentes, donde científicos humanos estudiarían el océano profundo, estableciendo presencia en áreas que debían permanecer invioladas. Vi minería a escala industrial, corporaciones extrayendo recursos con tecnologías cada vez más destructivas, perturbando ecosistemas que habían existido estables durante millones de años. Y vi los conflictos que inevitablemente seguirían. No guerras en el sentido tradicional, con batallas y explosiones. Algo más insidioso. Encuentros graduales que escalarían lentamente. Un sumergible que desaparecería sin explicación. Una plataforma de perforación
que colapsaría misteriosamente. Un cable transatlántico que se cortaría repetidamente en la misma ubicación. Investigadores que reportarían avistamientos de criaturas imposibles y serían descartados como locos. Marineros que desaparecerían en circunstancias inexplicables. Cada incidente aumentando la tensión. Cada encuentro empujando a ambas especies más cerca de un enfrentamiento que terminaría en catástrofe para la humanidad. No porque fuéramos militarmente inferiores, aunque lo éramos, no porque nos superaran en tecnología, aunque nos superaban por siglos, sino porque simplemente nos superaban en números por miles de millones y habitaban un territorio que cubría 70% del planeta. Territorio que era casi completamente inaccesible para nosotros, pero que era su hogar, su dominio absoluto, donde tenían todas las ventajas imaginables. Pero con esa visión apocalíptica vino la alternativa. Vi un futuro diferente, donde la humanidad aprendía, donde reconocíamos que no todo el planeta nos pertenecía, donde aceptábamos que había fronteras que debían respetarse no por incapacidad de cruzarlas, sino por sabiduría de elegir no hacerlo. Vi un tratado tácito, nunca escrito en papel, pero entendido por ambas especies, donde los humanos navegábamos y pescábamos las aguas superficiales, las primeras 300 brazas que siempre habían sido nuestro dominio, mientras las profundidades más allá de ese límite permanecían invioladas, respetadas, reconocidas como territorio de otra civilización igualmente válida, igualmente merecedora de soberanía sobre su propio hogar. Vi un futuro donde ambas especies coexistían ignorándose mutuamente cuidadosamente, cada una confinada a su propio estrato del mundo oceánico, sin conflicto porque ambas respetaban límites invisibles, pero absolutamente reales. Entonces vino la exigencia, transmitida con claridad, que no dejaba espacio para malentendidos o negociación. Devuelvan a la cría. No era una petición, era una declaración de lo que ocurriría. Sentí el amor detrás de esa exigencia. No amor como los humanos lo entienden, pero algo más profundo. Un vínculo que involucraba no solo biología, sino algún tipo de entrelazamiento cuántico a nivel molecular que yo apenas podía conceptualizar. Esa cría no era simplemente descendencia de uno de los individuos presentes. Era parte de un linaje que se extendía millones de años hacia atrás, portadora de información genética considerada preciosa por razones que iban más allá de simple parentesco. Era, en su sistema de valores, equivalente a lo que nosotros consideraríamos realeza o tal vez algo aún más importante, un tesoro cultural irreemplazable. Váyanse de estas coordenadas. El concepto vino con imágenes de las coordenadas específicas, grabadas en mi memoria con precisión que nunca olvidaría. 61 grados 48 minutos norte. 12 grados 23 minutos oeste. Pero no solo esas coordenadas. Vi docenas de otras ubicaciones, cientos de ellas esparcidas por todos los océanos del mundo. Vi el Atlántico Norte con áreas marcadas como prohibidas. Zonas circulares con radios de cientos de kilómetros donde no debíamos aventurarnos. Vi el Pacífico. Enormes secciones de las fosas más profundas delineadas como territorio inviolable. Vi el Océano Índico, el Ártico, el Antártico, cada uno con sus propias zonas restringidas. Y comprendí que estas no eran reclamaciones nuevas. Estas eran fronteras que habían existido durante millones de años. Fronteras que todas las especies marinas respetaban instintivamente, límites que solo la humanidad en su ignorancia estaba comenzando a violar.
Olviden lo que vieron aquí. Esta orden vino con un peso diferente, con la sensación de que era más una esperanza que una exigencia. Sabían que no podían borrarnos la memoria. No tenían esa capacidad, o si la tenían, elegían no usarla. Pero nos estaban pidiendo, con toda la fuerza de su civilización antigua detrás de esa petición, que guardáramos silencio, que no reportáramos esto a autoridades militares o científicas, que no registráramos esto en bitácoras oficiales, porque sabían cómo funcionaba la naturaleza humana. Sabían que si nuestros gobiernos supieran que había una civilización avanzada en las profundidades oceánicas, la respuesta no sería diplomacia o respeto. Sería curiosidad que rápidamente se convertiría en ambición. Sería el impulso de explorar, de estudiar, de explotar. Y eso llevaría inevitablemente a conflicto que solo podía terminar en desastre para ambas especies, pero especialmente para la nuestra. Y finalmente, la amenaza. Porque a pesar de su paciencia, a pesar de su restricción, a pesar de su preferencia por coexistencia pacífica, había límites absolutos que no tolerarían ser cruzados. Si regresamos a estas profundidades con intención de establecer presencia permanente, si intentamos extraer recursos de sus territorios sin permiso, si nuestras tecnologías comienzan a perturbar sus ciudades o dañar sus ecosistemas, si nuestra expansión hacia las profundidades continúa sin respeto por fronteras que ahora conocemos, entonces no habría más advertencias, no habría más comunicación pacífica, habría solo respuesta medida y devastadora, suficiente para enseñar a la humanidad una lección que recordaríamos en nuestros huesos durante los próximos 100.000 años. Y sentí, con absoluta certeza, que no estaban fanfarroneando, que tenían la capacidad de cumplir esa amenaza y que la usarían sin vacilación si los forzábamos. La comunicación cesó tan abruptamente como había comenzado, y me encontré tirado en la cubierta empapada, sin saber cuándo había caído. Sangre corría de mi nariz en un flujo constante, manchando mi camisa, goteando sobre la madera. Mi visión estaba borrosa en los bordes, manchas negras expandiéndose y contrayéndose con cada latido de mi corazón, que martillaba tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. A mi alrededor, el resto de la tripulación también había colapsado. Vogel estaba de costado en posición fetal, sollozando como un niño, su cuaderno de cuero negro tirado a 1 metro de distancia, páginas ondeando en la brisa. El comandante se había orinado y defecado, el olor acre mezclándose con el aroma salino del mar. Johann sangraba de ambos oídos, hilos rojos corriendo por su cuello. Los gemelos se aferraban entre sí, Hans murmurando nombres de santos, mientras Peter simplemente temblaba en silencio. Gustav había vomitado y yacía en su propio charco, inconsciente o muerto. No podía distinguir cuál. Thomas tenía los ojos abiertos pero vidriosos, mirando fijamente al cielo sin ver nada. Kurt se había mordido la lengua tan fuerte que su boca estaba llena de sangre que corría por su barbilla. Las 3 masas enormes permanecieron inmóviles por un momento más, sus 50 ojos observándonos con lo que podría haber sido compasión o podría haber sido desprecio. Imposible distinguir en algo tan ajeno. Sentí una última pequeña pulsación de comunicación, más suave que la avalancha anterior, pero igualmente clara. Era reconocimiento, aprobación de que al menos habíamos tenido la capacidad de comprender su mensaje, de recibir información de esa manera sin que nuestras mentes se fracturaran completamente. Era
en su manera, un cumplido a nuestra plasticidad cognitiva. Pero también era una última advertencia, un recordatorio grabado con fuego en cada neurona. Recuerden esto, recuerden lo que vieron, recuerden lo que ahora saben y elijan sabiamente. Entonces, con sincronización perfecta que hablaba de inteligencia colectiva, operando a nivel que yo no podía conceptualizar, las tres criaturas se hundieron. No fue gradual, no hubo chapoteo o agitación dramática del agua. Simplemente se deslizaron bajo la superficie con la misma gracia imposible con la que habían emergido. El agua cerrándose sobre ellas sin una onda. Las luces en las profundidades, esa bioluminiscencia verde que había iluminado el agua desde abajo, parpadearon una vez más, brillando con intensidad que hizo que cerrara los ojos y se apagaron. En cuestión de segundos, el océano parecía completamente normal otra vez. Solo agua negra extendiéndose hasta el horizonte bajo un cielo gris de septiembre. Las olas habían vuelto a su patrón natural. La temperatura del aire comenzaba a normalizarse. Los instrumentos en cubierta, que habían estado enloquecidos con lecturas imposibles, lentamente regresaban a mostrar valores que tenían sentido. Me obligué a ponerme de pie, usando la barandilla para levantarme, porque mis piernas temblaban demasiado para soportar mi peso sin ayuda. Caminé hacia donde la cría todavía yacía en los restos de la red de acero, sus múltiples extremidades moviéndose débilmente. Ya no se retorcía con esa violencia anterior. Estaba quieta, casi tranquila, como si supiera que su liberación era inminente. Sus ojos, todos ellos, se enfocaron en mí mientras me acercaba. Y sentí, muy tenuemente, un último susurro de comunicación. No palabras, no conceptos complejos, solo una emoción simple y pura. Gratitud. Un niño agradeciendo a quien lo llevaba de regreso con su familia. «Suéltenla», ordené, mi voz saliendo ronca y quebrada. Johan se arrastró hasta la red, sus manos todavía temblando tan violentamente que tardó 3 intentos en deshacer los primeros nudos. Gustav, que aparentemente había recuperado la conciencia, ayudó desde el otro lado. Trabajaron en silencio, sin palabras, solo el sonido metálico del acero contra acero y la respiración pesada de hombres al borde del colapso. Cuando la red finalmente se abrió, la cría no se lanzó inmediatamente al agua. Se quedó allí por un momento, sus docenas de ojos examinándonos a cada uno por turnos, memorizando nuestros rostros quizás, o simplemente confirmando que realmente la estábamos liberando. Luego se deslizó hacia el borde de la cubierta con movimientos fluidos y elegantes, sus extremidades articuladas empujando contra la madera con precisión calculada, y desapareció en el agua con apenas un susurro de sonido. Las 3 masas enormes permanecieron alrededor del barco por 30 segundos más. Los conté, 30 segundos exactos, y en ese tiempo sentí un último mensaje, no telepático, sino simplemente comprendido en algún nivel que iba más allá de palabras o conceptos. Era una marca, una huella psíquica, algo grabado permanentemente en alguna parte profunda de mi mente que nunca podría borrar o ignorar. Las coordenadas de esta ubicación, las fronteras de sus territorios en todos los océanos del mundo, el conocimiento de que no estamos solos en este planeta. La certeza de que hay límites que no debemos cruzar, no porque no podamos, sino porque no debemos. Y la advertencia final, repetida una última vez con peso, que haría que nunca la olvidara. Respeten lo que ahora saben o enfrenten consecuencias que su especie
no está preparada para imaginar. Entonces se fueron. Las tres se hundieron simultáneamente, desapareciendo en las profundidades sin dejar rastro. El agua se calmó completamente. Las luces se apagaron. El zumbido de baja frecuencia que había estado vibrando en mis huesos desde que emergieron finalmente cesó, dejando un silencio que parecía más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era como si el océano mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando para ver qué haríamos a continuación. No sé cuánto tiempo permanecimos allí en cubierta, inmóviles, procesando lo que acabábamos de experimentar. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo las nubes de naranja y rojo, colores que antes habría encontrado hermosos, pero que ahora me parecían obscenos en su normalidad. ¿Cómo podía el cielo seguir siendo hermoso después de lo que acabábamos de ver? ¿Cómo podía el mundo seguir funcionando exactamente igual cuando todo había cambiado fundamentalmente? Finalmente, Vogel se puso de pie. Su traje estaba arruinado, manchado con vómito y sangre y otros fluidos. Su cabello, perfectamente peinado esa mañana, ahora sobresalía en ángulos salvajes. Sus lentes estaban rotos, una lente agrietada en un patrón de telaraña. Pero cuando habló, su voz tenía una claridad terrible, una determinación que reconocí como la de un hombre que había tomado una decisión irreversible. «Izamos las velas», dijo simplemente. «Regresamos a Hamburgo. Nadie dice nada de esto. A nadie. Nunca». Y comenzó a caminar hacia su camarote, moviéndose como un anciano, aunque tenía apenas 50 años. El comandante los siguió sin decir palabra, y ambos desaparecieron bajo cubierta. Los escuché a través de las tablas, el sonido de papel siendo arrancado, páginas siendo destruidas. Vogel estaba arrancando cada entrada de su cuaderno que mencionaba las coordenadas, las criaturas, cualquier detalle de lo que habíamos encontrado. Más tarde esa noche, vi humo elevándose de mi camarote, donde habían encendido un fuego en un cubo de metal y estaban quemando todo, reduciendo la evidencia a cenizas que arrojaron por la borda. Navegamos de regreso a Hamburgo durante 5 días que parecieron meses. Nadie hablaba más de lo necesario para operar el barco. Comíamos en silencio. Dormíamos en turnos porque ninguno podía soportar cerrar los ojos por más de unas pocas horas sin que las pesadillas comenzaran. Cuando finalmente vimos las torres de Hamburgo en el horizonte, sentí no alivio, sino terror. Terror de que tendríamos que pretender que todo estaba normal. Que tendríamos que reintegrarnos a una sociedad que no tenía idea de lo que realmente existía en este mundo. Que tendríamos que guardar este secreto por el resto de nuestras vidas, sabiendo que si alguna vez hablábamos, si alguna vez rompíamos el silencio, las consecuencias no serían solo para nosotros, sino potencialmente para toda la especie humana. Los oficiales de inteligencia naval estaban esperando cuando atracamos. Nos separaron inmediatamente, interrogándonos individualmente en habitaciones sin ventanas del edificio de la oficina naval. Les dije la verdad, cada detalle que podía recordar, todo. El oficial a cargo escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró con ojos que habían visto demasiado. Ojos de hombre que ya conocía historias como la mía, que quizás había escuchado reportes similares de otras expediciones que nunca llegaron a los registros oficiales. «Herr Hartmann», dijo con voz cansada, «usted y su tripulación
experimentaron un episodio de intoxicación por metano emanando del suelo oceánico. Las alucinaciones compartidas son un fenómeno bien documentado en tales condiciones. Los registros oficiales mostrarán que su expedición no encontró nada de significancia y regresó temprano debido a mal funcionamiento del equipo. Comprendido. No fue una pregunta, fue una orden disfrazada de declaración. Firmamos documentos que prohibían cualquier discusión del incidente bajo pena de arresto y encarcelamiento indefinido. Nos pagaron el dinero restante sin discusión. Vogel desapareció esa misma noche y nunca volví a saber de él. El comandante fue transferido a un puesto en Berlín, donde pasaría el resto de su carrera empujando papeles y nunca tendría que ver el mar otra vez. Johann dejó de navegar completamente. Vendió todo lo relacionado con barcos y se mudó al interior de Baviera, donde compró una pequeña granja. Los gemelos Lindemann siguieron pescando, pero nunca se alejaron más de 20 kilómetros de la costa, rechazando cualquier trabajo que los llevara a aguas profundas. Gustav duró 2 años antes de que la presión lo quebrara. Lo encontraron colgado en su apartamento, una nota simple junto a su cuerpo. No puedo dejar de verlas. Yo continué navegando porque era lo único que sabía hacer, pero solo rutas costeras, solo aguas poco profundas, donde sabía que estábamos seguros. Me casé nuevamente, tuve más hijos, viví una vida que desde afuera parecía completamente normal. Pero nunca olvidé. ¿Cómo podría? Cada vez que miraba el océano, cada vez que veía las olas moviéndose en la superficie, sabía lo que existía debajo. Sabía que no estábamos solos. Sabía que éramos, en el mejor de los casos, inquilinos temporales en la superficie de un mundo que en realidad pertenecía a otros, a civilizaciones que habían estado aquí millones de años antes de que los primeros humanos caminaran erguidos y que estarían aquí millones de años después de que nuestra especie se extinguiera. Y guardé silencio durante décadas porque creí que era lo correcto, porque pensé que revelar lo que sabía solo causaría pánico, o peor, curiosidad que llevaría a más expediciones, más encuentros, más oportunidades de violar ese tratado tácito. Pero ahora, al final de mi vida, veo los planes de corporaciones que quieren minar el fondo oceánico. Leo sobre sumergibles que alcanzan profundidades que hace 30 años habrían sido imposibles. Escucho sobre cables que se tienden a través de los océanos más profundos, sobre bases de investigación que se planean para las fosas abisales. Y me doy cuenta de que mi silencio puede haber sido un error. Porque si vamos a violar esas fronteras sin saber siquiera que existen, si vamos a cruzar esos límites en ignorancia completa, entonces no habrá advertencias la próxima vez. Habrá solo consecuencias. Y esas consecuencias serán apocalípticas no porque ellos lo deseen, sino porque nosotros no les dejaremos otra opción. Escribo esto como mi testimonio final, como mi advertencia a una humanidad que corre ciega hacia un abismo que no comprende. Las profundidades del océano no están vacías, no están esperando ser conquistadas. Están habitadas por inteligencias antiguas que han elegido dejarnos en paz mientras respetemos límites que ni siquiera sabemos que existen. Y si continuamos empujando hacia esas profundidades, si continuamos violando territorios que deberían permanecer inviolados, eventualmente forzaremos una respuesta que nuestra civilización no sobrevivirá. Soy Friedrich Wilhelm Hartmann. Tengo 92 años y he visto lo que espera en las profundidades.
Ignoren esta advertencia bajo su propio riesgo.